Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Blanca y te doy la bienvenida a mi canal donde comparto mis viajes, un poco de estilo de vida y también momentos mágicos Disney. En este vídeo te voy a contar cómo he organizado mi próximo viaje a Walt Disney World y a los parques de Universal Studios en Florida. Espero que mi experiencia personal te sirva a modo de guía y ayuda si estás planificando el tuyo, ya que espero poder darte consejos, trucos y toda la información que necesitas saber a la hora de organizar tu viaje a los parques de Florida. Y es que este vídeo lo he pensado como una especie de introducción o preparación a la serie de vídeos a modo de vlog que pretendo grabar allí durante los 12 días que esté en Orlando. Así que si te gusta este vídeo te recomiendo que estés atento las próximas semanas que se vienen al canal. Si estás planificando tu viaje a los parques de Orlando, seguramente te habrás dado cuenta que hay que planificar un montón de cosas con muchísima antelación y por eso espero que este vídeo te resulte de ayuda en este proceso de planificación que puede resultar un poco abrumador. Para hacer el vídeo más fácil lo voy a dividir en las siguientes categorías. Quiero empezar con lo que considero que es muy importante a la hora de visitar los parques de Disney World y Universal Studios en Florida, y es en qué época del año ir. Cuando nosotros decidimos hacer este viaje fue aproximadamente hace un año. Puede parecer demasiado tiempo de antelación, pero realmente si es tu primera vez puedes incluso agradecer ese tiempo extra para poder planificar todo al detalle. Estuvimos mirando el calendario y tuvimos en cuenta varios factores a la hora de elegir la fecha del viaje, cuándo podíamos coger vacaciones, clima de esa época y la previsión de afluencia o de colas en los parques. En el caso de las vacaciones, tanto mi familia como yo no tuvimos mucho problema, ya que teníamos cierta flexibilidad en el trabajo a la hora de decidir cuándo podíamos coger vacaciones para este viaje. En cuanto al tema del clima, este fue también un factor muy importante, ya que por un lado no queríamos que hiciera excesivo calor, por eso descartamos los meses de verano principalmente, pero también queríamos poder disfrutar de los parques acuáticos, incluso de las piscinas, de los resorts, por eso nos quedamos con la primera mitad del año. También, por supuesto, tuvimos en cuenta la época de lluvias o tornados en Florida, que suele empezar en junio y acabar más o menos a finales de noviembre, por lo que la primera mitad del año parecía la mejor época para nosotros. El factor que ha sido decisivo a la hora de decidir la fecha ha sido la previsión de afluencia o de colas en los parques, que bueno, esto nunca se puede predecir con 100% de fiabilidad, pero por supuesto hay épocas que atraen a más gente, como suele ser Semana Santa, las vacaciones de primavera en Estados Unidos, las vacaciones de verano, Halloween o Navidad. Todas estas fechas son fechas muy concurridas que se consideran temporada alta o muy alta y es cuando los parques suelen estar abarrotados. Como era nuestra primera vez allí, quería evitar a toda costa estas fechas en temporada alta y por eso, teniendo en cuenta todo esto, fuimos descartando días en el calendario hasta que vimos que lo que más nos cuadraba era el mes de abril, pero justo cuando ha pasado toda la Semana Santa y todas las vacaciones de Spring Break o vacaciones de primavera en Estados Unidos. Por supuesto, esto no nos asegura que no vayamos a hacer colas, ni que no nos vaya a llover ningún día o que no nos vayamos a asar de calor, pero sí que aumenta las probabilidades de disfrutar más del viaje y reducir esos riesgos que acabo de comentar. También tuvimos en cuenta otro factor, por supuesto, que es el tema de los precios, dependiendo de la temporada, y es que al evitar todas estas épocas de temporada alta que he comentado, como Halloween o Navidad, la verdad que el precio que nos salía era bastante más barato. No digo que sea barato, porque ir a Disney World y a Universal sé que es un privilegio y me siento muy agradecida y afortunada por poder permitirme hacer este viaje, pero sí es verdad que era más económico que ir en esas fechas de temporada más alta. En cuanto a la duración del viaje, es verdad que es algo muy personal y va a depender mucho de cómo quieras plantear tu viaje, ya que es muy diferente si es la primera vez que vas a ir, como es nuestro caso, en el que todo va a ser nuevo y vamos a querer hacerlo todo en el menor tiempo posible y aún así probablemente no sea suficiente para verlo y hacer todo, o si por el contrario ya has estado allí, conoces los sitios, estás familiarizado con las distancias que allí realmente son muy grandes, ya conoces la logística de todo. En mi caso personal decidí que lo mejor era pasar 2 días como mínimo en cada parque en el caso de Disney y 2 días en total para Universal. En total serían 10 días dedicados a los parques, más el día de ida desde España hasta Orlando y el día de vuelta, lo cual hace un total de 12 días de viaje. Entre todo esto, por supuesto que he planificado algún día de descanso, otro día de compras, etcétera, y diferentes momentos para relajarnos y no estar todo el rato saturados en los parques. En cuanto a los vuelos, estuve mirando las principales webs, como por ejemplo Skyscanner y comparadores de aerolíneas y las propias webs oficiales de cada aerolínea. Finalmente, lo que más nos cuadró, tanto en presupuesto como en comodidad, fue volar con Iberia desde Madrid hasta Miami, ya que las fechas que vamos a ir no hay vuelo directo a Orlando. Además, los horarios son muy buenos, ya que vamos a volar por la mañana, por lo que no tenemos que madrugar excesivamente, y llegamos allí sobre las 3:30 de la tarde, hora local, por lo que nos da bastante tiempo para llegar desde Miami a Orlando sin llegar demasiado tarde. La vuelta también está muy bien porque es un vuelo nocturno, creo que salimos de Miami sobre las 10 de la noche, llegamos a España al mediodía del día siguiente.
Como el vuelo es a Miami, para ir de Miami a Orlando hemos alquilado un coche que cogeremos en el aeropuerto de Miami el día de la llegada y dejaremos al llegar a Orlando, ya que allí no nos va a hacer realmente falta. Y haremos lo mismo pero a la inversa el día de vuelta. Hice la reserva con la compañía Avis con un código de descuento que tenía y escogimos esta compañía porque vimos que era partner de Universal y que cuentan con oficinas en casi todos los hoteles de allí, con lo cual vimos que iba a ser realmente cómodo para nosotros. Ahora sí que sí, llegamos a la parte que yo considero más interesante, que es la parte del alojamiento y las entradas. Voy a empezar por el caso de Universal, que es el primer resort que vamos a visitar. Primero estuve comparando varias webs, empezando por la web oficial de Universal. También miré en otras webs externas que son como partners y que las suelen recomendar mucho, como Attraction Tickets o Undercover Tourist. Incluso miré agencias de viajes para ver si había algún paquete que nos mereciera más la pena, pero en nuestro caso, para las fechas que vi que nos salía mucho mejor sacar cada cosa por separado, por lo que el hotel lo cogimos con una agencia de viajes que nos hizo muy buen precio y las entradas las reservé en Attraction Tickets, la cual suele tener bastantes ofertas. El hotel al que vamos es el Universal Aventura Hotel, el cual es de categoría Prime Value, se encuentra muy cerca de Islands of Adventure y, como he dicho antes, cuenta con una oficina de Avis dentro del propio hotel para dejar el coche de alquiler. Las entradas que he reservado son entradas para 2 días de tipo Park to Park, lo cual nos permite cambiar de parque las veces que queramos durante nuestra estancia. Y lo más importante para mí y es que podemos coger el Howard Express. Al reservar con Attraction Tickets pude aplicar un código de descuento que tenían en ese momento, creo que fue un descuento de un 5 o un 10%. Además que nos regalaron la tarjeta VIP Shop and Dine, que básicamente es una tarjeta que te incluye una serie de descuentos en tiendas y restaurantes en la zona de Orlando. Con las entradas también nos incluyeron de forma gratuita una eSIM de la compañía SmartSIM USA, que nos va a venir muy bien ya que podré tener datos ilimitados y llamadas ilimitadas a teléfonos de Estados Unidos durante todos los días del viaje. Y como no podía ser de otra forma, para el caso de Disney World también hemos cogido un hotel dentro del complejo. En este caso sí que cogí un paquete de hotel con entradas, que ahora os explicaré un poco lo que incluye. En nuestro caso nos vamos a alojar en el Disney Sport Orleans Resort, que es un hotel de tipo moderate, y si lo conocéis sabréis que está formado por 2 hoteles diferentes dentro del mismo resort. Nosotros nos quedamos en el Riverside, que es la zona que da, digamos, al río. La razón de coger este hotel, la verdad, que es porque simplemente nos encantó la decoración que tenía al estilo del sur de Estados Unidos, y comparando precios para nuestras fechas vimos que nos salía incluso mejor de precio que otros hoteles que son de una categoría inferior, como el Pop Century, que es de una categoría Value. Al ser 4 personas también nos sale más económico, ya que las habitaciones normalmente las pagas de forma completa, es decir, pagas el precio de la habitación, que suele ser para 4 personas, y pagas el mismo precio vayáis 2 personas, 3 o 4. Para reservar el paquete seguí un poco el mismo proceso que con Universal, es decir, lo primero que hice fue comparar en las páginas oficiales de Disney World, y digo páginas porque dependiendo del país, Disney World tiene diferentes páginas con diferentes ofertas y paquetes. No es lo mismo si lo reservas en la página de Estados Unidos a que lo hagas en la página de España o incluso en Reino Unido. Este punto es muy importante porque dependiendo de tu ubicación te van a ofrecer unas ofertas muy distintas y paquetes más o menos ventajosos para ti. También comparé con webs externas como Attraction Tickets, que también tiene paquetes para Disney World, y con agencias de viajes, pero al final vi que lo que nos salía más económico era sacar un paquete de hotel y entradas en la página oficial de Disney World. En nuestro caso reservé un paquete de hotel con entradas de tipo Park Hopper, o sea que de nuevo podemos cambiar de parques dentro del complejo las veces que queramos, incluidos los parques acuáticos, durante 14 días completos. Nosotros no vamos a estar 14 días enteros en los parques, pero la oferta te incluía 14 días de parque al precio de 7. Y lo mejor de esta oferta es que nos incluía el plan de comidas de servicio rápido o el Quick Service Dining Plan, que es eso, básicamente el plan de comidas homólogo en Disneyland París. Ahora más adelante os contaré más detalles sobre el plan. Además, este paquete nos incluye de forma totalmente gratuita el Memory Maker, que sabéis que es el servicio de fotos que te puedes hacer en los parques con fotógrafos profesionales de Disney, acceso gratis al mini golf, acceso a la zona de ESPN Sports, aunque creo que ahora mismo está cerrada, un descuento de 200 euros sobre el precio total del paquete y una serie de extras mágicos o magical extras, que básicamente son de nuevo una serie de cupones de descuento para comer o para ir de compras dentro del complejo de Disney.
Disney. Tanto para el caso de Universal como para el caso de Disney World hemos decidido alojarnos en un hotel, vamos a decir, oficial o dentro del complejo por una serie de ventajas que tiene alojarte allí. Para empezar, al ser nuestra primera vez allí, de nuevo para mí era muy importante estar cerca de los parques para aprovechar al máximo el tiempo, por lo que tener una buena ubicación era algo no negociable. Además, por ser huéspedes de estos hoteles, tenemos acceso temprano a los parques. En el caso de Universal, podemos entrar una hora antes de la hora oficial de apertura y en el caso de Disney, media hora antes. También hay otra serie de ventajas, como por ejemplo en el caso de Disney, tienes cierta preferencia a la hora de reservar los pases rápidos o incluso reservar restaurantes. Todo esto lo voy a explicar un poquito más adelante. Además, el problema es que si ya te has alojado en un hotel Disney, es bastante difícil dar ese paso atrás, vamos a decir, y alojarte en un hotel normal. Por lo que yo diría que todos estos han sido los factores claves a la hora de decidir dónde alojarnos. Pasamos ahora a la planificación general del viaje y el itinerario que he preparado o que he pensado para cada día, que para mí ha sido una de las partes más divertidas, la verdad, a la hora de planificar el viaje. Por supuesto, esto no son planes estrictos, pero sí que me gusta organizar un poco cada día con antelación para intentar aprovechar y maximizar el tiempo todo lo posible, especialmente en sitios donde no he estado nunca y hay tantas cosas que hacer. Empezamos con Universal Orlando, donde nos vamos a quedar 3 noches en uno de sus hoteles, como ya he comentado. Durante estos días tenemos planificado 2 días de parque, en los que vamos a visitar los 2 parques principales, como son Universal Studios y Islands of Adventure. En esta ocasión no vamos a ir a Volcano Bay y aunque me hubiera encantado ir, por supuesto tenemos que priorizar porque no se puede hacer todo y tenemos que pensar qué era lo más importante para nosotros a la hora de descartar cosas que hacer. En nuestro caso queríamos disfrutar primero de los 2 parques, vamos a decir, principales y sobre todo de descubrir todos los detalles de la zona de Harry Potter que estoy deseando ver. Después de eso nos trasladaremos a el complejo de Disney World, donde vamos a estar 8 noches, lo cual nos da 8 días completos para visitar los 4 parques que tiene Disney, que son Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot y Hollywood Studios. En este caso sí que vamos a visitar un parque acuático. Como sabéis, Disney tiene 2 parques acuáticos dependiendo de la temporada del año. Por un lado está Blizzard Beach, que suele estar abierto en la época entre otoño e invierno porque tiene una temática de tipo invernal. Y por otro lado está Typhoon Lagoon, que es como lo contrario, es más tropical y suele estar abierto en primavera-verano. Y es el que estará abierto cuando estemos allí. La idea es dedicar más o menos 2 días a cada parque e incluso poder repetir lo que más nos guste, como atracciones, ver los shows que más nos interesen y disfrutar también de la restauración y de las compras. Por supuesto, también he planeado un día completo de descanso, o más que de descanso, sin parques, para poder hacer cosas como ir de compras a Disney Springs, visitar algunos hoteles Disney, montarnos en el monorail o el Skyliner o simplemente improvisar según lo que nos apetezca. Y aunque el viaje puede parecer muy intenso, también he planeado pequeños momentos de relax, como por ejemplo volver al hotel después de comer para pasar un tiempo de descanso o incluso en la piscina, o para por ejemplo tomarnos algo con calma en alguno de los bares o sitios de una forma un poco más relajada. Dentro del itinerario de cada día he ido apuntando todas las cosas que planeo hacer o que son prioritarias, como atracciones, shows que queremos ver e incluso los restaurantes que vamos a visitar, aunque mi idea siempre es encontrar un equilibrio entre disfrutar al máximo la experiencia pero sin agotarnos por supuesto demasiado. Las apps que me han sido más útiles a la hora de organizar todo el viaje han sido en primer lugar la app oficial de Disney World, que como sabéis es My Disney Experience, la cual incluye un servicio gratuito llamado Disney Genie, el cual te ayuda a poder organizar mejor cada día y todo lo que vas a hacer y te va recomendando opciones tanto de atracciones como de restaurantes dependiendo de tus gustos, incluso del uso que haces a la app. Y también he usado, por supuesto, Excel, que todos conocemos, para ir planificando cada día un poquito más en detalle con los horarios de los shows, de los restaurantes, etc. Vamos ahora con otro tema que es súper importante para mí en cualquier viaje y sobre todo en este, que es el tema de las comidas. En Universal la verdad es que no hay que ir con tanta antelación como en Disney para nada, ya que hay muchas opciones de servicio rápido, sobre todo en la zona de Harry Potter, que de hecho ya tengo algunos en mente que queremos probar. Queremos ir también alguna noche al Orlando City Walk, que es como el homónimo de Disney Springs pero para Universal, es decir, es la zona de restaurantes y de ocio nocturno, compras, etc. La única reserva que ya he hecho para Universal con antelación es en el Hard Rock Café para cenar la última noche que estemos allí.
pero donde sí he tenido que organizar bastante con mucha antelación ha sido en el tema de Disney World, porque por supuesto hay mucha más demanda y por eso te recomiendan que planifiques las comidas con bastante tiempo. Otra de las ventajas de alojarte en un hotel dentro del complejo es que puedes reservar los restaurantes con hasta 60 días de antelación para toda tu estancia. Eso sí, para un máximo de estancias de 10 noches. Si no te alojas en estos hoteles, también tienes 60 días, pero no para toda tu estancia, sino para cada día de antelación. Es decir, que cada día tienes que ir metiéndote para reservar los restaurantes en concreto. Por supuesto, los restaurantes de comida rápida no necesitan reserva previa y puedes presentarte allí en el momento que quieras sin ningún tipo de preaviso, pedir tu comida y encontrar una mesa. O también puedes usar el mobile order para pedir tu comida con antelación, evitarte las colas en el restaurante y simplemente llegar a la hora que te han asignado para recoger tu pedido. Como he comentado anteriormente, con nuestro paquete de hotel más entradas nos entraba el plan de comidas de servicio rápido o Quick Service Dining Plan, el cual incluye 2 comidas de servicio rápido al día. Cada comida incluye un plato principal y una bebida, sea alcohólica o no alcohólica, además de un snack al día y una jarra o vaso de estos de refill que podemos rellenar en cualquiera de las máquinas de los resorts. Para el resto de comidas he hecho reservas tanto dentro de los parques como en alguno de los hoteles que tenía muchas ganas de probar. Primero tenemos reserva en Tony's Town Square, que como sabéis es un restaurante de tipo italiano inspirado en el restaurante de la Dama y el Vagabundo y se encuentra en Main Street, en la zona de Magic Kingdom. También tenemos reserva en Ohana, el cual ofrece una cena de estilo hawaiano familiar situado en el Hotel Polynesian Village. Y la cena de la última noche la he reservado en el Be Your Guest, que como todos ya sabréis es el restaurante súper bonito de La Bella y la Bestia, que me hace muchísima ilusión. Como veis, en estos restaurantes de tipo mesa o más especiales me he asegurado de tener un restaurante a la carta, un restaurante con menú cerrado y un restaurante de buffet para poder probar las diferentes opciones y probar un poco cómo es la experiencia en cada uno. También he hecho un par de reservas en bares como son el Oga's Cantina en la zona de Star Wars en Hollywood Studios y el Space 220 Lounge para cuando estemos en Epcot. La verdad es que no he tenido ningún tipo de problema a la hora de reservar casi ningún sitio, salvo en el caso de Space 220 Lounge, que la verdad solo pude reservar para la fecha y la hora que me daban. Creo que había 2 slots solo disponibles cuando quise reservar. Además me metí a la hora en la que se abrían las reservas, que es como las 6 de la mañana allí en Florida. Y uno de los slots disponibles no tenía ningún tipo de sentido para nosotros, así que tuve que quedarme con el que había, que creo que es un día que estamos en Epcot como a las 8 de la tarde. Pero con el resto no he tenido ningún tipo de problema, incluso he podido modificar alguna reserva de hora desde la app sin ningún tipo de inconveniente. Y como toda fan de los parques Disney, también tengo en mente algunos snacks y dulces que quiero probar mientras estemos allí, como puede ser el Dole Whip o los gofres de Sleepy Hollow, incluso los rollitos de cheeseburger de Adventureland. Por supuesto, en este apartado también he tenido en cuenta los horarios de los parques, los horarios de los shows y por supuesto los horarios de los restaurantes también y su localización para no tener que ir andando de un sitio para otro como locos para comer en un sitio en concreto. En resumen, planificar las comidas parece como planificar otro viaje dentro del propio viaje de Disney, de lo complejo que es, pero bueno, comer en Disney también forma parte de la experiencia. Otra parte importante de planificar tu viaje a los parques de Orlando es entender cómo funciona el sistema de pases rápidos de cada parque, que básicamente son los pases que te permiten acceder a cada atracción saltándote la cola o sin tener que hacer, digamos, la cola normal. En el caso de Universal, el sistema se llama Express Pass y te permite saltarte las colas de la mayoría de atracciones del parque. En nuestro caso lo estuve valorando, pero sinceramente no lo hemos cogido porque, por un lado, no vamos en temporada tan alta, como he dicho, vamos una vez que ha acabado todo lo que son las vacaciones de primavera y Semana Santa, y por otro lado, viendo el precio, la verdad que es que nos salía como a partir de 130 euros por persona y por día, lo cual me parece, la verdad, bastante elevado y pienso que no le íbamos a dar el uso que creo que hay que darle para poder amortizar el pase. Otro aliciente más para no cogerlo ha sido el hecho de que una de las atracciones, por no decir la atracción más popular, que es la de Hagrid, no está incluida en el Express Pass, por lo que pienso que tampoco nos iba a merecer la pena cogerlo. Pero eso sí, si te alojas en uno de los hoteles Signature de Universal, tendrás acceso al Express Pass infinito o ilimitado, con que te alojes una noche allí, por lo que es algo a tener muy en cuenta a la hora de organizar o reservar tu hotel también. En el caso de Disney World, por un lado, tenemos el servicio de Disney Genie que he comentado antes, que es este servicio gratuito
que básicamente pues te recomienda qué hacer cada día y puedes un poco planificarlo todo desde la app oficial, pero esto no incluye ningún tipo de acceso prioritario a ninguna atracción. Si quieres evitar las colas, sí que necesitas un pase rápido o Lightning Lane, que es el nombre que tienen en Disney World. Ahora los puedes adquirir de forma individual para las atracciones más populares, creo que hay unas 5 incluidas ahora mismo, o por otro lado puedes reservar el pase múltiple que incluye el resto de atracciones. En nuestro caso no vamos a comprar Lightning Lanes todos los días, pero sí que tengo pensado coger el Multipass para el primer día que estemos en Hollywood Studios, que creo que sí que va a merecer la pena porque suele estar muy concurrido y hay muchas atracciones bastante populares en ese mismo parque. Y también tengo pensado coger alguno individual como puede ser Tron en Magic Kingdom o incluso la atracción de Guardianes en Epcot. Todavía no los he podido reservar porque las reservas se abren 7 días antes de tu llegada si te alojas en un hotel Disney o 3 días antes si te alojas en cualquier otro tipo de hotel. Este sistema ha cambiado recientemente, por lo que también te recomiendo que estés muy atento y revises antes de tu viaje cómo funciona y qué atracciones entran, ya que varían según la temporada. Una de las cosas que más me gusta de planificar estos viajes es que sobre todo en Disney World hay un montón de cosas que hacer, ya no solo dentro de los parques, sino también en los alrededores. Por ejemplo, si tenemos algo de tiempo, tenemos pensado hacer una partida de minigolf, algo que muy poca gente sabe que puedes hacer en Disney World. De hecho, hay 2 parques para esto, ambos con decoración Disney y dicen que son súper divertidos. También tenemos reservado un paseo en carruaje por los exteriores y jardines de nuestro hotel alrededor del río. Cogí la reserva para que coincidiera con el atardecer, por lo que creo que va a ser una actividad súper especial y que creo que va a ser perfecta para relajarnos un poco tras los días en los parques. Además de esto que yo he reservado, en Disney también puedes hacer un montón de actividades como ver películas al aire libre, hacer picnics en las playas de los hoteles, ir al spa o incluso ir a ver un show de El Circo del Sol que ahora mismo está en Disney Springs. Otra de las cosas más icónicas que tenía en mente a la hora de reservar este viaje era reservar una Magic Band, que es esa pulserita mágica que te sirve de entrada a los parques como llave de tu hotel para hacer pagos, hacer tus compras, etc. Lamentablemente la que quería o tenía pensada ahora mismo está agotada, por lo que si no la reponen antes de irme de viaje me pasaré por la tienda del hotel a la llegada para comprarla allí directamente. Por suerte allí hay modelos de sobra, incluso hay muchísima más variedad que la propia web. Una parte súper importante del viaje es preparar todo lo que vas a llevar, ya no solo en términos de outfits para cada día, sino todo lo que va a ser necesario y que a lo mejor se te puede olvidar, como llevar una botella rellenable, ponchos para la lluvia o para las atracciones de agua, baterías externas para el móvil o incluso trípodes, que no todos están permitidos. Todo esto te puede ahorrar mucho tiempo y dinero una vez que estés allí si lo planificas con antelación. Por eso próximamente en el canal os subiré un vídeo de qué llevo en mi maleta para ir a Disney World, con consejos y ideas que espero que sean útiles para preparar vuestro viaje. Te recuerdo también que ya en el canal tienes un haul con algunas cosas de ropa, accesorios y otros artículos de viaje que he comprado para esta aventura. Te lo dejo también en la descripción. Este punto la verdad que es súper importante. No hace falta decir que antes de este viaje asegúrate de tener tu pasaporte en vigor. En nuestro caso, de los 4, el año pasado nos tocaba ya renovarlo porque nos caducaba, por lo que yo en mi caso lo renové el verano pasado. Además, para entrar a Estados Unidos necesitas la autorización esta, que se solicita online y cuesta actualmente $21. Cada solicitud esta tiene una validez aproximadamente de 2 años y te permite entrar o viajar a Estados Unidos varias veces sin necesidad de tener que pedir otra autorización diferente. Otra cosa fundamental a tener en cuenta en este tipo de viajes es contar con un seguro de viaje completo. Yo siempre contrato uno que cubra gastos médicos, gastos de equipaje, de pérdida, robo o incluso por retrasos. Mejor tenerlo y no necesitarlo que al revés. Y en nuestro caso lo hemos cogido con RACE. En cuanto al dinero, cuando viajo suelo llevar una pequeña parte de dinero en efectivo en la moneda local y el resto de pagos lo suelo hacer con la tarjeta Revolut, ya que no me cobra comisión y suele tener un cambio bastante bueno comparado con pagar con la tarjeta directamente de tu banco. Por lo que en nuestro caso llevaremos una pequeña parte en dólares, sobre todo para el tema de las propinas que hay que dar allí, y el resto de pagos lo haremos con la tarjeta Revolut. En cuanto a las propinas en Estados Unidos, ya sabéis que rondan en torno al 15-20% y que no están incluidas en lo que es el precio del servicio, que principalmente es en restaurantes o incluso en otro tipo de servicios
servicios como puede ser el servicio de botones, digamos, del hotel, transportes privados o incluso el servicio de limpieza de la habitación. Y hasta aquí el vídeo de cómo he organizado mi viaje a los parques de Orlando. Espero que te haya ayudado, que te sirva como guía o que simplemente hayas disfrutado acompañándome en esta fase tan chula que es la de preparación de este tipo de viaje, que yo personalmente la disfruto mucho. Como he comentado, si te interesa saber qué voy a llevar en la maleta, próximamente habrá otro vídeo sobre eso en el canal. Si también te interesa saber cuánto me he gastado en el viaje o cuánto cuesta organizar un viaje a Disney World y Universal, déjamelo en los comentarios para saber si os interesa que haga un vídeo sobre ello próximamente. Se vienen muchos vídeos al canal próximamente, incluyendo vlogs que pretendo ir grabando allí cada día. Muchas gracias por ver este vídeo y no olvides suscribirte para no perderte nada.